Ya sabéis que en las librerías tenemos que dar mucha vida, ¿no? Y somos centros de cultura, ¿no? Alex Rosal, lo conocéis seguramente, es director de Voz de Papel, una editorial muy valiente en los días que estamos. Y luego me propuso, ¿no?, a ver si Paco Segarra podía presentar su libro sobre Antisén. Yo dije, por supuesto. Sobre todo, bueno, por el autor y también porque venía de Alex. Porque esto me da confianza, de verdad. ¿Sabes? Es porque es a quien más conozco, ¿no? Y nada, pues les dejo las palabras a ellos y nada, a ver, que disfrutemos del rato. Pues Claudia, muchas gracias por acogernos aquí en tu casa. Y como ella decía, es verdad que en un momento en donde la cultura va para abajo y el principal enemigo del libro es el móvil, que nos quita tiempo con el WhatsApp, con las redes sociales, pues realmente hay que seguir apoyando a pequeños areópagos, a ámbitos de cultura que mantienen viva la lectura de los libros, el pensamiento, como es esta librería Garbí, que en el centro de Barcelona yo creo, Claudia, que es de las pocas que quedan, y como además lo hacen con cariño y tienen una cosmovisión de la vida subversiva hoy en día, podríamos decir, o sea, a contracorriente, que son como salmones en plena ciudad, yo creo que también hay que hacer un esfuerzo para apoyarles. Por eso, si de cara a Navidad quieren hacer algún tipo de regalo, compra de libros, otro tipo de productos, vamos a apoyar a la gente que lo necesita, y en este caso la librería Garbí de Troa, yo creo que es un ejemplo, un proyecto cultural que hay que empujar entre todos. Por eso, Claudia, gracias y por acogernos, a todos ustedes por venir esta tarde aquí, a Paco por escribir este libro. Todos ustedes ya conocen a Paco. Paco es posiblemente de las personas más originales que he conocido en mi vida. Paco Segarra, también conocido como Coronel Páquez. O sea, últimamente se está hablando de gente subversiva o gente antisistema. Yo no conozco a nadie más subversivo y más antisistema que Paco Segarra. En algún sentido, él no quema contenedores ni tira piedras a nadie, pero él, desde su pensamiento, pone en solfa el consenso intelectual del momento. Y eso es algo que poca gente se atreve a hacer. Yo casi te diría que tú eres un hereje hoy en día. O sea, no te queman en la hoguera porque está mal visto, pero de alguna manera procuran o quieren procurar la muerte civil de Paco Segarra y del coronel Páquez por las cosas que piensas y por las cosas que dices, ¿no? Este libro, lógicamente, como es de Paco, tenía que ser muy original. Tiene dos autores. Un autor muerto, el monje Agustí Altisent, monje de la abadía del monasterio de Poblet. Muchos de ustedes seguro que lo conocen porque en su momento debieron leer artículos de opinión que él publicaba cada 15 días en La Vanguardia, ¿no? Que era posiblemente ese día lo más luminoso de La Vanguardia, porque realmente te abría la mente, pero también muchas veces te abría el corazón, ¿no? Y te decía cosas que otros posiblemente en ese día no llegaban a proponer. Bueno, pues Paco, que se siente deudor de la amistad con el monje Altisent, y ahora nos comentará cómo en sus días oscuros él iba a Poblet a buscar luz, y cómo en esos diálogos esa luz, desde el punto de vista humano y también espiritual, iba de alguna manera logrando que esas nubes, esos nubarrones, fueran desapareciendo de tu mente y de tu vida, ¿no? Y por eso, de alguna manera, es un homenaje al monje Altisent. Pero sobre todo, yo lo que más valoro de este libro es que el hilo conductor que tiene es que hace un cierto elogio, o hace, ¿cómo decir?, acoge la fragilidad que todos tenemos. Por eso este libro, quizás,
ahora mismo es de los más subversivos que hay en el mercado. Si ustedes se fijan, si fuéramos a otras librerías, podríamos comprobar cómo en la mesa de novedades hay cantidad de libros llamados de autoayuda, en donde te vienen a dar una serie de recetas para salir de esa fragilidad, para reconstruir y para intentar abandonar la debilidad que todos tenemos, nuestros límites, nuestras pobrezas interiores, ¿no? Y de alguna manera el hilo conductor de esos libros es que tú puedes ser casi un dios, tú te puedes reconstruir con tus propias fuerzas. Ese viene a ser el objetivo de esos libros. Paco, con este libro, había una vez un monje, dice justamente lo contrario. Tú no puedes hacer nada. Tú no puedes hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque sin mí no podéis hacer nada. Que lo dice Cristo en el Evangelio. No dice, conmigo un poco podéis hacer. No, dice absolutamente, sin mí no podéis hacer nada. Sin mí no podéis vivir. Y en ese sentido lo entronca con la debilidad, con los límites, con la pobreza interior que todos tenemos, y cómo los diálogos que tenía con el monje Altisent le iluminaban. Ya le voy a dar la palabra a Paco, porque Paco es el protagonista hoy. O sea, realmente con todo lo que he leído podría hablar una o 2 horas, pero ahora te paso Pero solo me quedo con una frase que me parece luminosa, ¿no? Cuando te decía Altisent, Paco, el secreto con Dios es ser débil. Sí. Si eres fuerte, si te va bien todo en la vida, Dios no puede entrar en tu vida, porque no necesitas reclamar nada, no necesitas que nadie te salve. Pero cuando te sientes débil, cuando te sientes frágil, hay una querencia natural de todos los seres humanos de pedir ayuda a alguien superior a ti, que te pueda ayudar, y que te pueda ayudar a través de la gracia, ¿no? Y eso es un poco lo que en esas noches... Pero bueno, le voy a pasar la palabra y si les parece, para animarle, le recibimos a Paco Segarra con un aplauso. Bueno, a ver, Alex ha hecho un buen resumen, pero me gustaría hacer 2 precisiones antes de empezar. Una, el monje Altisent fue, porque murió en 2004, un depresivo crónico desde los 20 años, murió a los 84. 2, el autor o el recopilador o el que les habla también lo es, diagnosticado desde el año 78. Cuando en los años 90, 91, 92, 93, en una de mis crisis más profundas, tuve la lucidez y la fuerza, pues no tenía ni ducharme o levantarme. Hay algunos aquí que saben qué significa eso. Le escribí al monje Altisent. Puse monje Altisent, monasterio de Poblet, busqué el código postal y le llegó, evidentemente. Entonces, él me contestó, le contesto, no me acuerdo ahora exactamente, le contesto urgentemente a su SOS. No se preocupe, no se apresure, no adelante males, ¿no? Haga bien lo que tiene que hacer, esté en el momento presente, que es lo único que existe. Entonces, pero la impaciencia no se te va. Cuando eres joven, la impaciencia es la impaciencia. Entonces Altisent también repetía, pero deje que Dios sea Dios, lo que pasa es lo que toca, cálmese. Lo decía un tío, como todos los santos, que era un impaciente, un depresivo, un triste, un no sé qué. Un paréntesis, los santos, cuando ven oraciones compuestas por ellos, suelen pedir lo que les falta. Es decir, es como un ejemplo muy conocido, cuando Santa Teresa dice nada te turbe, nada te espante, estaba absolutamente turbada y absolutamente presa del pánico, porque si no, no le pediría al buen Dios que la sacase de ahí. Bien, hechas estas precisiones, entonces, ¿qué sucede con Altisent con relación a otros autores espirituales? Pues yo, digamos que soy además de depresivo, exalcohólico y converso o reconverso,
Hay autores que te dan el sentido de la curiosidad, es decir, un Martín Descalzo, por ejemplo, al que yo también leía, lo que hace es que te intereses por Chesterton, por Belloc, por Tolkien, por toda la inmensa cantidad de escritores católicos españoles y extranjeros hoy olvidados por el sistema. Pero te despierta esa ansia por conocer los escritos de esta gente. Althusser no. Althusser te lleva a te abre una puerta a lo que se conoce como el más allá, pero que no es más allá, es lo que está a través de esta realidad. Te lleva al cielo, por así decir. Ya digo que las palabras son... Yo he leído al Althusser sobrio, borracho, con 2 copas de más, con 27 copas de más, con resaca, sin resaca, con los niños incordiando, con la tele puesta, en el silencio de mi habitación. Siempre consigue traspasar la circunstancia mundana, por así decir, la circunstancia de la carne, para llevarte a un lugar, tampoco sé si es un lugar, donde hay paz. Por eso digo que funciona. O sea, si tienen a conocidos, amigos o familiares con depresión, con angustia, les dan este libro, o cualquier otro del monje Althusser, porque conviene, eso me he dado cuenta después, yo los primeros libros de él, aquí tengo, miren cómo está, Reflexiones de un monje, de meditarlo. Las primeras veces que lo leía como con ansia, con ganas de devorarlo, ganas de... No hay que hacer eso, hay que coger este libro y abrirlo y saborear cada frase y dejarlo y pensarlo y meditarlo, porque les hará bien en el sentido en que Althusser desdramatiza. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el hombre es orgulloso, somos orgullosos por naturaleza, y Dios tiene que estar constantemente destruyendo los ídolos que nos hacemos para mantener una cierta protección a nuestro alrededor y parecer menos frágiles. Con el juego, con el alcohol, con las drogas, con las mujeres, con la fama, con el poder, con el dinero. Ninguno sirve. Hay gente que se la construye con la vida espiritual. Y miran, ¿y cómo es eso? Bueno, eso lo dejaremos para otra conferencia. Para otra charla. Dios quiere el vacío. Hoy había un artículo en La Vanguardia donde un escritor hablaba de la depresión y decía cómo la depresión no había sido tratada literariamente. Afortunadamente la psiquiatría en un 98% de los casos la suaviza y la cura, pero literariamente no. Entonces, ¿por qué? Porque el depresivo es un tipo que al final se da cuenta del vacío de todo. Entonces solo tiene 2 salidas, o suicidarse o creer, porque no hay forma humana de convivir con el vacío. La naturaleza, como se sabe, odia, tiene horror vacui, que se llama. Entonces, partiendo del vacío hay gente, como decía antes, que lo llena con una cosa o con otra, pero lo tiene que llenar. Bien, el depresivo, al que se le concede el don, porque sin él, como decía Alex, no se puede hacer nada, de ver más allá y de sufrir el pánico de ese vacío, dice, ¿qué hago? Esto me supera, el vacío es cósmico, es infinito, tan infinito como el propio Dios. Lo que nos llevaría a otra reflexión que hacía Althusser, que es, ese vacío infinito es el que propicia la libertad del hombre, porque es el que permite a Dios actuar. Otras religiones, como el Islam, lo delimitan todo tanto que no permiten la libertad. Tienes que rezar a tal hora, tienes que no sé qué, Dios te ve desde arriba, si no te castiga, tal. No. El pensar en cristiano, el vivir en cristiano, es vivir con la conciencia de que ese vacío que está ahí lo llena Dios. Es que hay que creérselo. Bueno, ya, bien, pues pídanlo, que también se nos dice, pedid y se os dará. Y nadie va a pedir, como decía Alex, si no está necesitado. Y nadie está necesitado si no se ve absolutamente débil. Y nadie se ve débil si no ha caído. Y no ha caído muy bajo.
Aparte de esto, hoy recibía el WhatsApp de un amigo que no ha podido estar aquí, que me decía, es que me he confesado y no he podido caer más bajo, es un desastre, y tal. Digo, hombre, el monje lo que te diría es que no te des tanta importancia, el pecado no lo has inventado tú, da más bien gracias de que Dios no te ha dejado caer a lo más bajo, porque a lo más bajo que se puede caer, todavía no hemos caído ninguno aquí, que yo sepa, y algunos hemos caído muy bajo, y muy bajo es muy bajo. Pero no hay que asustarse. El monje decía, ¿qué se creía? O sea, ¿qué se pensaba usted? Que era tan guapo, que era tan no sé qué, que usted podía algo, usted no puede, no lo decía así, pero lo digo yo porque me gusta, una mierda, no puede nada, porque usted es una mierda y tiene que aceptarlo. No es que no quiero que yo soy muy guapo, muy alto, muy inteligente y muy macho, no, usted es una mierda. Que si puede tener alguna virilidad, lo tiene porque yo se lo concedo, Dios. Y si puede tener la satisfacción de ese deseo, yo se lo concedo, Dios. Y si no, no tendría nada, tendría el vacío que percibe dramáticamente hasta las ganas de suicidarse, si Dios las ha tenido, el deprimido. No imagino lo que debe ser vivir 60 años en un monasterio con estos fantasmas y con este vacío en la cabeza y tener fuerza para escribir lo que escribió el monje Altisent. Lo que van a leer no es literatura, que lo es. Lo que quería remarcar es que es una ventana que les abrirá a otro mundo, literalmente. No me hagan explicar cómo, pero es así. Y lo leerán en cualquier circunstancia. Ya digo, lo pueden leer con resaca o borrachos. Altisent traspasará y le llegará a su corazón. Esta sociedad, aparte del WhatsApp y las redes sociales y no sé qué, da una importancia excesiva al intelecto, que no aparece en la Biblia por ningún sitio. O sea, intentar racionalizar lo divino, el misterio, es como intentar calificar a Mozart por la caligrafía de sus partituras. Es absurdo, ¿no? O a Velázquez solo por el dibujo, en su caso casi inexistente. Está el color, está la pincelada, está la textura, está. No es que yo me quedo con las razones, es decir, me quedo solo con el dibujo de Velázquez, que además es casi inexistente porque dibujaba con el pincel. Hombre, es que Mozart hacía las corcheas más pequeñas que Bach. ¿Y eso qué tiene que ver con la música del señor Wolfgang Amadeus Mozart? No tiene nada que ver. Pues es lo mismo con Dios y con el misterio. No tiene nada que ver. Bueno, ya está. No se me ocurre nada más. Lo que quiero decir es que, por favor, soy una prueba de que esto funciona, de que leer Altisent cura. Entonces, regálenselo a quien quieran. Esté como esté, aunque esté sin fuerzas para sostener el libro, que también pasa, se lo sostienen o se lo leen. Como voy a hacer ahora, si me lo permiten, o si tenemos tiempo. Bueno, tenemos tiempo todavía, ¿eh? ¿Sí? Sí. Entonces, les voy a leer. Bueno, hay 3 artículos que están en el libro, creo, y también me tocaron especialmente. Les voy a leer no el más íntimo, sino el que más acorde está con lo que acabo de expresarles. Dice así, se llama, este ya se llama Amar y tomar el sol. Amar y no hacer nos vence el activismo. Pues el buen monje titula Amar y tomar el sol. Pero empieza el artículo de una manera horrible. Dice, pensar y sentir en cristiano totalmente en este mundo solo lo ha hecho Jesucristo. Esto nos podría desanimar. Sentir y pensar en cristianos sería para nosotros tener el alma, el cerebro y el corazón de Jesucristo. Y aunque San Pablo dice que tenemos algo de eso, nosotros tenemos, entre comillas, la inteligencia de Jesucristo, porque como bautizados hemos sido revestidos de Cristo, esta manera de ser no nos habrá empapado del todo hasta que la vida eterna, dice el monje, que ahora solo vivimos comenzada, no se nos dé, siempre es regalo, no se nos dé en plenitud. Intentaré, sin embargo, dice el monje, y con riesgo de dejarme en el tintero muchas cosas, quizás las esenciales, decir cómo, a mi entender,
sería pensar y sentir en cristiano. En primer lugar, consistiría en profesar un concepto nuevo de la verdad, y en especial de cómo anunciar la verdad. Y aquí viene la primera sorpresa que nos da el monje Althusser. En cristiano, la verdad, cuanto más alta, más indefensa es. Menos se ofrece a la inteligencia como convincente y más se ofrece solo al amor, porque más idéntica es con el amor. Profesar que Jesucristo murió crucificado nos revela un nuevo concepto del ser de la verdad. Y más aún, del modo de comunicarla. La verdad no triunfa, dice el monje, no se impone, al contrario. La verdad, si es muy elevada, es pisoteable. Y no se defiende, se deja aplastar. Absorbe en su serenidad, como hace Althusser, o en su entrega al Padre, que encima, añade, se cierne entonces en la tiniebla absoluta. Absorbe en su serenidad y en su entrega la oleada de odio que se descarga sobre ella y la asesina. Y añade, en frase lapidaria, de la verdad como del cuerpo de Cristo, los hombres no respetamos ni el cadáver, lo rematamos con una lanzada. La verdad en cristiano, pues, no vence y estorba porque se acerca a nosotros identificada con el amor gratuito. Y si algo nos molesta, y ahora esto les va a molestar, si algo nos molesta, es el amor gratuito. Porque no creemos en el dar. No logramos aceptar la idea de que alguien, y mucho menos Dios, nos pueda regalar algo. Y mucho menos que nos lo pueda haber regalado todo. Todo. Todo o nada. Todo nos ha regalado. Que todo sea un regalo. Insisto, subrayen el todo. Todo quiere decir el sistema circulatorio, los riñones, el pelo, la mirada, los sentimientos, el corazón, la copa, la comida. ¿Por qué? Porque queremos conquistar por nosotros mismos, eso nos da seguridad, dice el monje, estúpida seguridad. O queremos pagar, peor aún, pagar y olvidarnos. Dicho de otro modo, y enlazo con lo que decía Alex, queremos ser autónomos, queremos ser en el fondo como Dios, entendiendo por Dios la autonomía cuando Dios es el don. Y luego sigue. Entonces, o se entiende esto o no se entenderá nada. Y Althusser lo que hace en sus artículos es que nos regala, queramos o no, esa serenidad que él, de alguna manera, consumiéndose, comunica. Nada más, déjese observar, déjese mirar, déjese mimar, déjese cuidar, déjese lo que quiera, esté allí, nada más. Tú le preguntaste, bueno, ¿qué es hacer la voluntad de Dios? Ah, sí, ostras, sí. Esta es buena porque me lo sigo preguntando. Bueno, la respuesta del monje es tan sencilla como difícil. La voluntad de Dios está en el ahora. Ahora, aquí. La voluntad de Dios ahora, para nosotros, es para mí contarles esto, para ustedes intentar escuchar con atención, para el chico este grabar bien y para que el señor que está comprando, pues comprar bien su libro y tal. Ya está. Esta es la voluntad de Dios, en el ahora. Entonces, les contaré una anécdota de otro monje conocido, de un amigo, es que está aquí, cuando estuve en Poblet este mes de marzo para volver a aclararme. Y la escena es la siguiente. Tiene que ver con la voluntad de Dios, no crean que me desvío. Salgo a las 4:30 o 5 menos cuarto de la madrugada, que es cuando iban a rezar a las 5 los maitines, y salgo al claustro, un frío en marzo en Poblet importante, claustro oscuro, y veo una lucecita con una estatua románica de la Virgen
y sentado al pie, en la penumbra, un monje con la capucha, al que no le veía la cara, y me lo quedo mirando, y creí percibir que el monje me hacía así. Me acerco al monje, me mira, un monje mayor con media barba, me dice que me acerque más, me mira, no sabría si decir si sonriente, irónico, pacífico, bueno, me mira y me pregunta, ¿dónde vives? Y yo le digo, no, vivo en Barcelona. Y me mira con la misma cara, me dice, no, tú no vives en Barcelona. Digo, bueno, digo, será un monje de estos que sabe, mírate los pies. De pie, me miro los pies, mira al monje, me mira, le dice, ¿dónde vives? Y yo, mira, no lo sé, no sé quién soy, no sé, dice, tú vives aquí, no allí donde estabas antes, ni allí, ni en el monasterio, vives aquí. Y digo, ya. Bueno, y dice, ¿y qué es lo más importante que haces? Ya claro, con este descoloque, pues no lo sé, pensar, diría yo, querer a mi familia, no sé, rezar. Dice, no, hombre, respirar. Porque sin respirar no podrías ni querer a tu familia, ni vivir, ni no sé qué, ni bueno. Pues, los ingleses en publicidad y no en publicidad dicen back to basics. Entonces un monje es un back to basics esencial, es decir, respirar y estar aquí. La voluntad de Dios, ¿cuál es? Aquí. Lo que estamos haciendo aquí ahora, esa es la voluntad. Eso es lo que decía, con otras palabras menos duras, el monje Altisent. Por cierto, murió en brazos de este monje que me dijo esto. Y me confirmó que había sufrido mucho, porque me decía, Altisent, cuando estaba dentro, aquí en el monasterio, quería estar fuera. Y cuando estaba fuera, quería estar dentro. Que es lo que nos pasa a los neuróticos. No sé si quieren preguntar alguna cosa. Comentar, ¿no? Lo que acabas de decir me suena mucho a... Actualmente está tan de moda lo del mindfulness. Respirar y aquí ya... Claro. Justo por eso lo pregunto. Porque el aquí y ahora y el respirar es lo que llaman mindfulness. Sí. Podríamos llamarle mindfulness. No sé. Lo que digamos, ahora voy a hacer un poco más ortodoxo, católicamente, lo que la Iglesia, digamos que acepta y bendice en este tipo de cuestiones, es que sean una base para el encuentro. Rezar, el mindfulness es una preparación como los ejercicios de yoga. Si no fuese rezar en cristiano es entrar en relación con ese Jesucristo que nos da todo. Entonces no es fundirse en una autocontemplación psicoanalítica, el daño que ha hecho Freud, para alcanzar un nirvana que no es más que suicidio personal y colectivo del cuerpo y del alma. Yo no entiendo. Y la reencarnación es la tortura peor que puede inventarse. Jamás. O sea, es volver y volver y volver y volver. En fin, es terrible, es terrible. Sí. Paco, en tus diálogos con el monje Altisent, tú le preguntabas, en el libro figura, ¿no? Algo así como, o él te decía que tu depresión era como una purificación espiritual. Sí, es así, no ayuda a que te lo digan, pero es bueno saberlo, porque no alivia el que te lo digan, alivia las pastillas y esto, pero el que te lo digan no. Lo que ocurre es que, digamos que equivaldría a lo que San Juan de la Cruz denomina la noche oscura del alma. Es decir, y está descrita también en muchos salmos. El estado del depresivo está desde el fondo, desde el lugar de los muertos, clame a ti. Bueno, el depresivo está en el lugar de los muertos realmente. Lo que ocurre es que a posteriori, no cuando estás en el hoyo oscuro, que también lo dice San Juan de la Cruz, a posteriori ves que ha sido una purificación que te ha ido vaciando para que Dios pueda manifestarse. O sea, te ha hecho sentir tan débil y tan pobre y tan falto de fuerzas. A mí me ayuda muchísimo. Yo estoy aquí hoy casi por prescripción facultativa. Sí, me lo ha recomendado mi psiquiatra, Juan de Dou.
que viniera a que me comprara el libro, y que yo no sé nada de esto porque, como estaba comentando con esta señora tan amable de aquí, no soy de Barcelona, no leo La Vanguardia y no conocía ni El Monje ni toda esta historia que por lo visto lleva ya años, ¿no?, ocurriendo, ¿no? Yo también estoy diagnosticada desde hace muchos años con depresión mayor endógena, que no tiene nada que ver con ninguna causa externa, que es de las peores porque te pilla cuando estás muy feliz y no tienes ningún problema, y te ocurre y te hunde y te quieres suicidar, efectivamente, ¿no? Y solo te saca la gracia de Dios, desde luego. Y leyendo el subtítulo, o lo que pone aquí abajo, me he acordado de que cuando a mí me diagnosticaron, a mí me salvó la vida Estados Unidos. Me diagnosticaron y me salvaron, ¿no? Me dieron por primera vez medicación y empezó la cosa a funcionar mejor, ¿no? Sin enrollarme, lo que quería decir es que aquí dice una ayuda para deprimidos. El primer psiquiatra que yo tuve en Estados Unidos, era un peruano, me dijo que los grandes olvidados son los que viven con los deprimidos. Las familias, en mi caso era mi marido, y teníamos una hija, luego tuvimos 2 más, y bueno, claro, mis hijos naturalmente pues conviven con esta situación, ¿no? Y son muy conscientes de y además muchas veces pues estas cosas son genéticas, etcétera, ¿no? La pregunta o el comentario que te pido es esto: no quiero curiosidad en tu vida personal ni en tu familia, pero me parece que a lo mejor ese libro no solo es una ayuda para deprimidos, sino también una ayuda para los familiares de los deprimidos. Sí, porque convivir con un deprimido en sus fases más agudas o más críticas es muy complicado, porque es un tipo que está pidiendo, o una persona, una mujer, ayuda a gritos silenciosos, o a gritos, o a lloros, o a tal, pero que luego no quiere aceptarla, porque el deprimido, se sabe que está dentro del deprimido porque destila una amargura alrededor que es bastante insoportable para el que te rodea. Entonces, a medida en que, en la medida en que la medicación va haciendo efecto y el deprimido tiene fuerzas, ahí hay un momento muy peligroso porque es cuando tiene fuerzas para suicidarse. O sea, el deprimido nunca va a suicidarse cuando está en el fondo del pozo, sino cuando empieza a salir. Pues, ve que tiene fuerzas y dice, hombre, pues ahora me quito de en medio y esta pesadilla se termina. Entonces, hay que pasar ese momento, que es muy duro, y luego seguir. Luego, la convivencia con el deprimido pasa por otra fase, que es la que hay que, digamos, ya cuando se es mayor, que es la de querer abandonar las pastillas cuanto antes. En algunos casos, porque el orgullo exige no depender de las pastillas, y en otros, como era el mío, para volver a beber y curarse la depresión con whisky y en tonics, tipo de historia. Entonces estás todo el día a ver si puedes estar, entonces le das a tu mujer la paliza, no, te tocan 2, pues son 2, y tal. Entonces eso te va dando la paciencia suficiente como para que al cabo de 3 años, erróneamente en mi caso, no me tomes un whisky la primera vez, sino me tomes 7, por fin, ¿no? Bien, estás en el camino de ahondar, como sucedió en la depresión, porque el alcohol es un depresivo del SNC, el sistema nervioso central, de lo más potente que hay. Entonces, pasada la fase de querer dejar las pastillas, lo que normalmente viene es otra depresión mucho más fuerte, donde Dios lo que hace es destruirte aún más y decir, no, o sea, si no quieres caza y media, porque eres hombre, como dice la Biblia, de corazón duro y cerviz, o de cerviz dura y corazón no sé qué, como el pueblo judío. Todos somos el pueblo judío de alguna manera. Entonces, más palo. Y así hasta que reconoces finalmente te deja ver dos vacíos, el de fuera y el peor, el tuyo. Pero solo te deja ver el tuyo cuando estás muy débil, porque si lo vieras con alguna fuerza, entonces sí que te suicidarías. Para no sentir, no hago literatura, el hedor que proviene de tu alma. No hago literatura. Cuando alguna gente dice, ¿por qué la pasión de Cristo en la película Mel Gibson es tan cruel, tanta sangre? Eso es lo que hace el pecado en el hombre. Es así de bestia. Peor que eso. No lo podemos imaginar. Quizá el mejor ejemplo de lo que hace el pecado en el hombre lo he encontrado, si no han leído el libro, léanlo. Es una orden casi. Pero si han visto la película, reconocerán al personaje de Gollum en El Señor de los Anillos. Gollum es el
ejemplo donde Tolkien personifica al hombre dominado por esclavizado por el pecado. El pecado es el anillo, que domina. O sea, no hay libro más católico después de la Biblia que El Señor de los Anillos. Entonces, Gollum, cuando alguien está, yo se lo digo a mis hijos, golumizado, a todos, o sea, no, lo que dice el monje, y me gustaría que quedase muy claro, sobre todo es que no hay que dramatizar, no somos tan importantes, incluso nuestros pecados son muy livianos. El monje en otro artículo distinguía entre los que se contabilizan y los que no. Los de cuántas veces son menos importantes que los que no se contabilizan. Después, los otros. El monje Althusser tiene un diagnóstico muy bueno para la lujuria, que dice lo siguiente, dice, no sabe de quién es de un monje medieval o anterior, que dice lo siguiente, es muy bueno, dice: Dios castiga la soberbia oculta con la lujuria manifiesta. Es decir, la lujuria es la punta del iceberg de algo mucho más oscuro, terrible y peligroso que la propia lujuria. Es la manifestación normalmente de un deseo de poder, de autoafirmación, por la razón que sea. Luego él va dando síntomas, dice timidez, inseguridad no aceptada, deseo de fama, que se traduce en la lujuria. La lujuria es un síntoma, no es una causa. Esto es de Althusser, no soy tan sabio. No sé si quieren preguntar. Aquí la señora ha preguntado. ¿Hay alguna pregunta más? No, hoy estamos con el frío, ¿no? Un poco tímidos. Bueno, lo último, un motivo de esperanza. Paco, ¿por qué las personas que han venido aquí, que se les agradece mucho el esfuerzo de haber acudido en una tarde tan fría, y en nombre también de Claudia de la librería Garbí de Troa, el haber venido aquí, ¿por qué tienen que comprar el libro? ¿Por qué lo tienen que leer? ¿Y por qué lo tienen que regalar? Bueno, yo lo resumiría las tres cosas en porque es una medicina que funciona. Medicina que funciona. Y funciona especialmente para el paciente y para, muy cierto, para los grandes olvidados que son los sufridos familiares y amigos del paciente. Que funciona, ya lo he dicho, es mi caso, o sea, no puede haber nadie más nervioso, los que me conocen lo saben, más hipocondríaco, más exaltado, más cobarde a la vez, más bravucón, más chulo, más tonto, más idiota, más enfermizo, más todo, y me ha funcionado, y me funciona. También les pediría que lo lean con calma, no como yo al inicio, no como yo con este, que está casi mordido, sino que cojan el libro, hablan, y si leer Amar y tomar el sol les sugiere algo, pues que lo cierren. Y no vayan por... El libro tiene un orden, y es que al principio he puesto como un resumen de todo el libro, que es un resumen de mi experiencia. Y luego hay las cosas de Althusser. Y al final hay una reflexión también mía sobre lo que supone la paciencia. O sea, hay cosas que solo se ven, se sienten, se viven a partir de los 60 años. No, antes no, es imposible. Entonces, por eso me fastidia la gente mayor que quiere parecer joven, porque se están perdiendo eso que descubrirían gracias a Althusser, que sucede a partir de los 60 años. Y suceden muchas cosas que ni se imaginan, que no son la lujuria, no se preocupen. Sí, bueno, ya desde aquí. Una pregunta, en relación a lo de que para sentir y pensar en cristiano habría que ser el propio Cristo, ¿no? Para hacerlo realmente conscientemente, ¿Jesucristo era un hombre o un superhombre, digamos? ¿No? O sea, era hombre, completamente hombre, pero hombre, no superhombre. Es decir, fue tentado, sufrió tristeza, angustia, cólera, ira, miedo, con lo cual todo eso quedó santificado. Es decir, tener miedo, airarse con un motivo justo no es pecado, sentir angustia no es pecado, comer, beber, todo lo que hizo Cristo, que lo hizo todo, sentirse tentado hasta
hasta necesitar la ayuda de ángeles para sobreponerse. Jesucristo era tan hombre que no pudo afrontar como hombre dos situaciones terribles, la de las tentaciones y Getsemaní, que es la parte peor con mucho de toda la pasión. Porque después él es reconfortado con ángeles, porque como hombre estaba destruido absolutamente, como está Frodo cuando llega a la cima del destino, al monte del destino. Estaba destruido. Son ángeles los que le reconstruyen y él puede afrontar una pasión inhumana. No hay, él está reconstruido por la gracia, como decía. Pero antes, Jesús, hombre, está destrozado, no tiene fuerzas. Incluso, para que vean lo de la paciencia y la voluntad de Dios, hasta el último instante, el propio Jesús duda sobre si cumplir la voluntad de Dios, porque dice que pase de mí toda esta basura, esta mierda que se me viene encima, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Para decir eso, la del Padre, para decir eso hay que estar muy inseguro de uno mismo. Entonces, era Dios, Dios es una cosa, y el Cristo hombre era perfecto hombre. Perfecto no quiere decir perfecto de perfección, porque si no hubiera tenido que nacer antes de Adán y Eva, que sí eran perfectos en el sentido en que tenemos perfectos. O sea, Adán y Eva eran inmortales, se les prometió la inmortalidad y eran tan orgullosos que compraban algo que ya tenían. Pero bueno, eso es y para no meternos ahora a estas horas en la teología más. Pero de verdad que hay que dar las gracias a Paco por haber escrito este libro, en donde abre de alguna manera su corazón y su alma. Después del poco tiempo que lleva en la calle, ya hay mucha gente que lo está leyendo y que le está siendo útil. Es de alguna manera dar respuesta a esa debilidad, a esa fragilidad que todos tenemos, pero de una forma diferente a la que propone ahora mismo el mundo, ¿no? Dar de nuevo las gracias a Claudia y a la librería Garbí por acogernos también, y si les parece, voy a ceder un momento la palabra a Claudia para que nos haga una recomendación de cara a Navidad, algún libro especial que además ahora Paco va a firmar libros aquí. Yo les pido en la medida de lo posible que podamos darle a firmar algún libro para nosotros o para algún amigo que posiblemente lo necesite, pero también me gustaría que Claudia, con cariño, pueda hacer alguna recomendación que ella, que es la que realmente sabe del mundo cultural y de las novedades literarias, nos pueda ayudar. Bueno, Alex, esto sí que no lo esperaba. Paco, decirte que uno de mis libros en una isla desierta era El Señor de los Anillos, por supuesto, ¿no? Aparte de la Biblia, lógicamente, pero bueno, me ha gustado esta coincidencia. Bueno, gracias a todos. Yo os diría una pequeña joya, pequeña pero intensa, y que tiene algo que ver con esto. Sucederá la flor, de Jesús Montiel. ¿Vale? Solo os digo esto, es una evidencia Buenísimo, ¿cómo es? Sucederá la flor. ¿Qué editorial? Es de Pretexto. Muy recomendable. Es un libro también de coger y de cerrar y de abandono. Bueno, es novela, pero bueno, es autobiográfico en realidad. Pero es precioso. A mí me gustó mucho. Literariamente, y es para gente sensible, porque tampoco, no sé. Como todos ustedes. Exacto, para todos vosotros o para gente que conozcáis. Y luego muchos más, pero bueno, esto os lo recomiendo. Muchas gracias. Nos despedimos, muchas gracias, Claudia. Despedimos a Paco con un aplauso.